Pues muchas gracias a todos. Tengo el honor hoy, en la ocasión y la oportunidad de moderar, por encargo de la Casa, de moderar esta tertulia que va acerca de la figura del pregonero y de la mirada de cómo los pregoneros pues, son, en gran medida, los constructores de la memoria de la Semana Santa, o algo así. En primer lugar, paso a presentarlos por orden de aparición, como decían antes. Óscar López, pregonero del año 2019. Álvaro Antón, pregonero 2020-2022. Asun Berbegal, 2023. Diego Matí, 2024. Y, como se suele decir aquí, todavía remojo, en capilla, pues la pregonera que dentro de 2 semanas debutará en el Gran Teatro, Silvia Agulló. Si Dios quiere que tenga, pues eso, tendrá la oportunidad de, desde el atril del Gran Teatro, pasar por ese bendito purgatorio por el que ya han pasado sus compañeros de mesa. En primer lugar, antes de preguntar otras cuestiones, creo que algo que le puede interesar al público que tenemos aquí hoy es saber, porque somos en cierta parte cotillas, nos gustaría saber qué fue lo primero que sentisteis todos vosotros y vosotras cuando se os realizó este encargo de pronunciar el pregón de la Semana Santa. Óscar. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y por el encuentro con tantos amigos a los dos lados del escenario. Yo recuerdo que fue una noche de julio cuando recibí el encargo, iba conduciendo, volviendo de Santa Pola y a la altura de la salida hacia Valverde. Tengo el momento cuando alguien que se parece mucho al presidente de la Junta Mayor, de ahora, me llamó para decirme: acabamos de reunirnos y hemos pensado en ti para dar el pregón del próximo año. Entonces, el frío todavía lo noto cuando lo recuerdo, porque, entre otras cosas, dar el pregón de la Semana Santa de Elche es un honor. Y para alguien que es cofrade, es un honor doble. Como dijo una vez Álvaro, hasta entonces los pregoneros se encargaban a personas que venían por representar a una entidad, una autoridad, una institución, y a partir de unos años aquí, pues la Junta Mayor ha pescado en pecera y trae a cofrades a llamarnos a vivir la Semana Santa. Yo noté frío. Álvaro Antón, pues, con todo lo peculiar que fue tu caso. Sí, peculiar en todos los sentidos. Yo acababa de llegar de Guatemala. Venía de dar unos cursos de doctorado que doy allí todos los años. Y estaba con el jet lag. Me llamó el presidente y era tarde. Me mandaste un WhatsApp. ¿Estás despierto? Claro, eran las 12 de la noche, pero yo estaba con el jet lag y digo, sí, te voy a llamar. Y me llamó y me lo dijo. Y mi reacción fue de ¡puf! Pero vi un poquito de luz, sentí un poco de alivio, porque entonces vi una oportunidad. Y entonces llamé a mi madre y le digo, es así, ¿eh? Mamá, si hago el pregón, ¿me lo convalidas por lo de trencar el guión? Porque ella está obsesionada, ella quiere, quería que ella fuera trencada. Y yo, que soy un patoso, hay que verme como soy, yo me veo eso y digo, ni a la cuarta, ni a la quinta, no. Entonces, es verdad, no, pero digo, bueno, sentí un alivio, lo hice así, de verdad, ¿eh? Digo, venga, voy a hacerle a mi madre feliz sin meterme en un lío delante de todo el pueblo. Pero a partir de ahí, el peso es grande cuando dices que sí. Estás en un vacío, en un folio en blanco eterno, hasta que empiezas a mancharlo. Son muchas horas, y que exige después un ejercicio importante de planteamiento y también de decir, en un punto, voy a abrirme, no voy a abrirme, al final, aunque no nos parezca, pues todos tenemos nuestra timidez, tenemos nuestros rincones que los queremos para nosotros, y abrirlos, enseñarlos, mostrarlos,
bueno, pues cuesta, siempre cuesta. Entonces, ese ejercicio lo tienes que hacer. Asun Berbegal, que por destacar una cuestión, y es que si bien mujeres en Semana Santa hay tantas como hombres, y no más, es cierto que era un papel que, salvo un par de excepciones, pocas veces había desempeñado mujeres. Antes que tu año, María Teresa Pérez Vázquez, y anteriormente Remesanz, y no recordamos nada más. O sea, que era un extraño, una situación anómala, en tanto que participan en Semana Santa tantísimas mujeres. Pero no sé qué estamos hablando, de cuotas ni tonterías de esas. Sí que me refiero a que era necesario incorporar la visión de una persona tan significativa en lo que es la Semana Santa de hoy en día como, y no quiero volver a hablar del primer paso llevado por mujeres ni nada de eso, pero sí la visión de una mujer que llevaba toda su vida vinculada a la Semana Santa y que era necesario contar con esa aportación. ¿Cómo fue ese momento? Muchísimas gracias, Joaquín, por tus palabras y por haber pensado en ese momento conmigo. Buenas noches, muchísimas gracias por haberme invitado a este momento donde una está mucho más a gusto y tranquila que dando un pregón, eso sí. Y voy a empezar también diciendo que no tienes convalidado esto, porque yo siempre he dicho que de aquí sale una tripleta muy buena, quitando a los que ya han formado parte de tripletas. Sale una tripleta muy buena. Sí, eso lo tenemos hablado. Yo tampoco lo rompo. Y relacionándolo con la trencada del guió, una se siente un poco cuando la avisan como miembro como la trencadora del guió. Tiene que romper las palabras, tiene que buscar esas palabras que realmente lleguen al pueblo y darle el resultado que la gente de Elche espera. Yo tuve una ventaja porque, bueno, no es un secreto, lo desvelamos. La primera vez que me llamaron dije que no podía. Ahí es que me quedé también en shock. No, me era imposible atender una responsabilidad de este tipo. Y la segunda vez que me llamaron, pues ya me pilló un poquito más templada. Pero sí que es cierto que te entra una sensación de vértigo enorme, una mezcla de sensaciones, de orgullo, de satisfacción, pues con ese vértigo, esa responsabilidad que pesa muchísimo. A ver si eres capaz de eso, de atrapar las palabras para describir pues el olor de la palma blanca, el peso de un trono, lo que se siente en una procesión, si es capaz de hacerlo y que las palabras rompan bien y al final, después de ese silencio que se hace en la Plaza Mayor y que se hace también en el Gran Teatro, pues que terminen con ese aplauso que augura un buen año, un buen pregón. Diego Bonmatí, al que, si me permite, me gustaría calificar como, y entiéndanme, como de los millennials de la Semana Santa, en el sentido no del año de nacimiento, pero sí de esa generación que ya han conocido, yo soy un poquito mayor, o bastante, que ya han conocido la Semana Santa con la configuración que tiene ahora. Entonces, hemos visto muchos pregones en los que el pregonero hablaba de cuando su padre enchufaba, yo los he oído, enchufaba las luces del paso, de la caída, de las farolas y tal. Diego ya es millennial en ese sentido. ¿Cómo fue el encargo? Bueno, es que me sabe mal preguntar esto porque los he llamado yo a todos, y lo sé, pero ¿qué sentiste? ¿Qué pálpito te dio? Bueno, antes que nada agradecido, por supuesto, al CEO por esta invitación, en la persona de Álvaro, y una gran oportunidad de compartir otro momento con compañeros, con amigos que están, tanto como comentaba Óscar, tanto en un lado como en otro, ¿vale? Hemos compartido mucho, hemos vivido mucho, mucha calle, ¿verdad? Mucha calle. Y precisamente pues fue en la calle.
Y qué raro que el personaje en cuestión, que todos comentan, coincide también en mi caso. Y también está aquí. Entonces fue Joaquín, estábamos en misa, una santa misa, y cuando salía de ella, parece que se escuchaba en el fondo que el Señor nos pille confesados. Y apareció Joaquín y me dijo así, que eres el pregonero de la Semana Santa de este próximo año. Y yo, ¿así? ¿En qué momento? La verdad que no lo esperaba. Me quedé sorprendido, pero a la vez sentí esa sensación de orgullo que creo que todos, si nos pasara en algún momento una situación de este tipo, ocurriría. ¿Orgullo por qué? Pues porque no hay nada más grande que te guste la Semana Santa y que, siendo ilicitano, te hagan partícipe de algo tan importante, que es anunciar esta fiesta, esta festividad, anunciar la Semana Santa. Y contarlo a tu manera, ¿no? Me quedo con el título de la biografía de García Márquez, Vivir para contarla, pues hemos vivido mucho para contar mucho igualmente, y cada uno ha contado esas vivencias, ¿no? A su manera. Pues empezaron a ocurrírseme distintas ideas de cómo iba a ser ese pregón, de cómo quería pronunciarlo, y era todo muy mezclado, mucho vivido, mucha, como dice Joaquín, mucho millennial, pero es que Óscar también es de mi edad, así que millennial igualmente. Fue una época de transformación. Bueno, y Álvaro también, sí. Y Pablo, que también está en el público, también. Mucho millennial que anteriormente había tenido la oportunidad de hacer este pregón. Responsabilidad, para la vez, orgullo, como decía, y se brindaba la oportunidad de tú querer expresar, todo lo que sentías, todo lo que llevabas dentro, todas esas vivencias, y concentrarlas en menos de una hora, en 40 minutos. Yo hice el pregón en París, en Roma, en Nueva York, en Madrid y en mi casa. Y se iban, o sea, realmente el pregón te iba hablando, ¿no? El pregón te iba contando y te iba diciendo por dónde tenías que ir. Y yo me acordaba de lo que dio origen a mi amor por la Semana Santa, ¿no? Que fue la propia calle que comentábamos al inicio. O sea, yo conocí la Semana Santa en la calle, la conocí de la mano de mi madre, de mi hermana, con la que iba a ver las procesiones cuando era pequeño, a recoger caramelos. Íbamos todos a recoger caramelos y a ver ese espléndido Domingo de Ramos y Domingo de Aleluyas, y a tirarnos por el suelo y a ver los amigos y a ver quién cogía más aleluyas. Y entre juegos, risas, al final te conectas con este mundo. Digo conectas con este mundo porque yo no venía de una tradición de Semana Santa. O sea, mi familia no estaba arraigada con ninguna cofradía, con ninguna hermandad. O sea, que fui poco a poco, en ese sentido, siendo una persona autodidacta en el mundo cofrade, hasta llegar a lo que soy a día de hoy, o somos a día de hoy, que continuamos aprendiendo, porque esto es una constante formación. Recuerdo que en una ocasión, esto fue en el año 2024, cuando me tocó a mí ser pregonero, una de las periodistas me preguntó, ¿pero tu pregón hace un par de años hubiera sido el mismo? No, claro que no hubiera sido el mismo. Y si este año hubiera tenido que hacer mi pregón, yo no sé si estáis de acuerdo mis compañeros, hubiera sido completamente distinto. ¿Por qué? Porque te vas alimentando, insisto, de esas vivencias y de esas experiencias que te hacen ser lo que a día de hoy eres. Así que, bueno, esta fue mi historia, Patricia, que di a Joaquín. Y llega el turno de los... hay misterios gloriosos, gozosos y dolorosos. Yo creo que Silvia está rezando los dolorosos todavía, porque pues esto, por nadie que pase. Por todo el mundo que pase, pero por nadie que pase, porque o sea, sé que ella, como persona súper eficiente, aplicada y dispuesta, el pregón lo tendrá ya encuadernado y todo, pero el pregón, vosotros diréis, se va cambiando hasta el último día. Siempre hay algo por arriba, algo por abajo. ¿Cómo está siendo la espera, Silvia? Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer de nuevo a la familia del CEU, en concreto a Álvaro. Don Álvaro, gracias por la invitación y por tu intro. Joaquín, gracias por todo.
por esta oportunidad de brindarme, por supuesto, de tener esta oportunidad, este privilegio, este honor. Y un poco pues me voy al primer momento que habéis comentado todos, de cómo me enteré de este encargo maravilloso. Es maravilloso, pero al mismo tiempo, bueno, pues empiezan a confluir y empiezas a experimentar una serie de sensaciones, todas, no sé, contradictorias. Y bueno, pues era una noche de diciembre que yo estaba, pues, habéis contado dónde estabais cada uno, yo estaba plácidamente tumbada en el sofá con la familia. Entonces, pues, de repente un mensajito de WhatsApp de don Joaquín, que todos sabemos que cuando Joaquín se pone en contacto con nosotros no es para algo sencillo, suele ser para algo bastante importante. Tú ya habías tenido tu llamada de tripleta. Correcto, anteriormente, en el 2020-22, donde tuvimos la oportunidad y gran suerte de coincidir, yo como dama acompañante de la tripleta y Álvaro de pregonero, del cual también me he alimentado para ofrecer mi pregón este año. Por tanto, pues nada, ¿puedo llamarte?, me dijiste. Y yo, se dispararon mis alertas y le dije, bueno, pues sí. Además miré a mi marido y le dije, Joaquín me llama. Nada, me llamó y nada, pues después de unas breves palabras de salud y demás, me dijo, Silvia, tengo un encargo para ti. Y entonces ya yo os prometo, y soy sincera 100%, y lo sabe Dios, que yo en absoluto me hubiera esperado un encargo como este. Entonces yo he tenido la suerte y el orgullo de ser pregonera de mi hermandad, de la Sagrada Lanzada, a la que llevo en mi corazón, y también sentí algo similar, pero de verdad, para mí esto es algo mucho más vertiginoso. Entonces, pues fue el momento de decir, tengo el sí y el no, ¿qué elijo? En primer momento estuve a punto de decirle que no, y Joaquín bien lo sabe, pero en ese momento sentí que era mi oportunidad y que si decía que no, me arrepentiría toda mi vida. Entonces no quería arrepentirme de algo que no hubiera hecho y dije, Señor, para adelante, que no me puede, con la ayuda del Señor y la Mare de Déu, nada, se puede. Así que nada, súper orgullosa, estoy en ello. Tengo que decir que en ese momento me vino, no sé, de repente, ya digo que era tarde, me puse, no sé por qué, se me iluminó. Me vinieron muchas ideas a la mente, cogí mi papel, que tenía mi libreta que tengo en la mesita de noche, e inmediatamente me puse a escribir cosas que, como bien has dicho, cosas dispares, era una lluvia de ideas, todo mezclado. Algunas ideas he utilizado para mi pregón, otras las he desechado, pero fue automáticamente una conexión de necesidad de transmitir a mi pueblo, a mi ciudad, qué es lo que yo siento. Y no es poco lo que yo siento por mi tierra. Entonces sentí la necesidad en ese momento de decir, para adelante, y quiero dar a conocer cómo vivo mi Semana Santa, cómo la siento y cómo me gustaría que la sintiera el pueblo de Elche. Muchas gracias. Ahora ya sin ningún orden y cada uno conforme os vaya surgiendo la idea, sí que me gustaría que reflexionáramos un poquitín sobre por qué un pregón. O sea, es decir, hace falta un pregón de Semana Santa, cumple un papel, el pregón de Semana Santa es el día de ponernos la corbata, el traje y ir a cenar al Nuvolat, y bueno, como está feo ir directamente, vamos primero al Gran Teatro, es un día de protocolo puro. Óscar ha hecho referencia a una situación que se daba anteriormente, que no era ni mejor ni peor, era otro criterio a la hora de elegir los pregoneros, que era una persona, un representante institucional de tal o cual entidad, todas dignísimas y estupendas, pero desde mi punto de vista adolecían de ese contacto, de ese conocimiento que un pregonero cofrade, pues uno que antes de ser pregonero es cofrade, tiene un corazón, tiene un pregón que lleva tiempo escribiéndose y ese día ve la luz. Entonces,
Yo cuento la anécdota. Nuestro querido Gaspar Agulló, presidente de la Junta Mayor, fue el que nombró a Óscar y a Álvaro. El año de Óscar, Gaspar no está, por desgracia, hace poco que nos dejó, pero me propone un nombre, me dice, ya tengo pregonero para el año que viene, y me dice un nombre. Y le digo, que nunca diré, claro, le digo, no, Gaspar, no, porque es un señor que no le caben los títulos en su casa y los libros que tiene escritos, pero que esa persona no va a conectar en absoluto con los cofrades. Bueno, pues entonces, ¿quién? Digo, pues, Óscar tal. Recuerdo que se marcó un antes y un después. Entonces, el pregón de ahora conecta más que el de antes, es necesario el pregón, es bueno el pregón, somos un poco mejores, el mundo es un poco mejor después de que se pronuncie el pregón. No, lo digo porque, por ejemplo, Álvaro Antón, siempre ha usado un término que yo luego le he copiado, que es el del encargo. Eso es un encargo que te hacen, esto no es una placa que te dan, premio a toda una vida, Óscar a toda una trayectoria, no, es un encargo que es de llamar a la gente. ¿Qué opináis? Yo este año he tenido el inmenso honor y privilegio de ser portaestandarte del Misteri. Eso es un honor. Y lo sientes como un honor. Lo sientes que no cabes. Del momento que te lo dicen ya estás hinchado. Ya sales volando, ya estás emocionado, ya estás pensando. El pregón, cuando te encargan el pregón, tú lo que sientes es responsabilidad. Una carga grande. ¿Es necesario? Sí, claro que es necesario. ¿El pregón qué hace? Nos reúne a todo el mundo cofrade, nos reúne a todos, por lo menos una vez al año, antes de empezar, para decir, esto es lo que hemos sido, esto es lo que somos, y esto es lo que queremos seguir siendo, y lo que queremos ser. Una vez al año, nos reúne a todos. Oye, pues eso solo por eso merece la pena. ¿Y para qué nos reunimos? Pues para proclamar con orgullo lo que vamos dentro, lo que estamos haciendo un año entero, y lo que vamos a hacer, y lo que vamos a manifestar en unos días, y decirlo a toda la ciudad, y anunciarlo a toda la ciudad sin complejos, sin miedos, y decir en voz alta, oye, esto que es nuestro, y que estamos aquí reunidos todos, lo queremos compartir con todos. Y por eso también lo proclamamos, por si nos queréis acompañar, por si queréis venir. A partir de ahí, el pregón lo que hace en los últimos años es convertirse en eso, en un acto de verdad de exaltación de la Semana Santa, no en el reconocimiento de los méritos de una persona que lleva todos los años, que lleva muchos años trabajando y viviendo por la Semana Santa, que hay que hacer ese tipo de reconocimientos, que esos reconocimientos son necesarios, que la memoria, dijimos en la última tertulia, es lo que diferencia a una institución de una organización, que es necesario recordar, que es necesario agradecer, pero que todo tiene su sitio, todo tiene su momento, y alguien en un punto determinado tomó, que no fui yo, porque yo seguí una estela que alguien había construido y que alguien había empezado, dijo, el pregón tiene que ser otra cosa. Y el pregón tiene que ser hablar de uno también, pero desde fuera, que nos incluya a todos, que transmita, que emocione. Claro que sí, ¿por qué no? Que vaya más allá, que no puede ser que yo lea mi currículum, si yo con el currículum seguramente yo hubiera cubierto el pregón leyéndolo, pero no es eso, no va de eso, ni va de hablar, no, va de intentar incluirnos a todos en unas palabras, y eso es un ejercicio difícil, y tener esa sensibilidad, esa visión, esa empatía es complicado, y tener esa competencia no lo tenemos todos, y a veces yo no pensaba que la tenía, después lo desarrollas, o sea, es algo que va más allá, ¿no? De lo que te lo mereces, bueno, pero no solo es eso, puedes hacerlo y tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, como puedes hacerlo y tienes la capacidad de hacerlo, te lo vamos a encargar a ti. En ese sentido, pues yo, si alguien no quiere ser pregonero de la Semana Santa, que tenga cuidado cuando le nombren pregonero de sus hermandades, porque van por ahí ojeando y fichando. Yo creo que el pregón es necesario. El título de la tertulia de hoy era Memoria y Anuncio de la Semana Santa.
El pregón forma parte de ese anuncio de la Semana Santa, junto con la presentación del cartel, de la tripleta, de la revista. Ese pregón, junto con todas esas cosas, lo que nos hace es prepararnos emocionalmente para los días que vamos a vivir con intensidad por delante. Que ahora ese anuncio, hay un anuncio digital paralelo, utilizando muchísimas redes sociales, con ensayos, con actos de Cuaresma de distintas hermandades, y eso va enriqueciendo ese anuncio. Pero creo que el pregón es el culmen, es la puerta para decir, ya está aquí, de abrir ya la caja de las emociones, de los sentimientos. El cofrade que va a escucharlo con el corazón preparado para recibirlo, y ya digo, y ya empezar a sumar emociones y sensaciones para prepararlo para lo que viene, y el pregonero o la pregonera para abrir también su corazón. Es un diálogo entre corazones que están allí porque les gusta la Semana Santa, porque compartimos una fe, compartimos una cultura, una identidad que nos iguala, que nos une, y eso es lo que hace grande. No todos tenemos la misma fe. Sí, casi todos entendemos que la Semana Santa es cultura, y creo que todos entendemos que la Semana Santa es patrimonio, y eso es lo que hace muy fuerte a la Semana Santa, y que su memoria siga viva a través de los siglos, en ese hilo invisible conductor que va pasando de generación y va quedando ahora con mucha tema gráfico y audiovisual, pero queda también escrito en la palabra, en la historia de los pregones, como ilicitanos e ilicitanas, cofrades, como yo digo, aprendices de cofrades, sienten su Semana Santa, y esas raíces son las que impulsan para el futuro de la Semana Santa. De la memoria al futuro pasamos por todo ese anuncio hasta la nueva Semana Santa. Bueno, yo recuerdo que en el año 2006, porque también no solo ha cambiado el pregón, sino también ha cambiado el acto del pregón, y se presta ahora de otra manera, y está configurado de otra manera y organizado de otra manera. Pues durará 6 horas menos, a lo mejor, de lo que venían durando los pregones. En el año 2006 pues hubo un pregonero que rompió la manera de hacer los pregones e introdujo la música en el pregón, como es Antonio Sánchez, y la forma en que empezó el pregón, sin el saludo protocolario y entrando en materia con ese Domingo de Ramos que él describía. O la manera también de presentar al pregonero. Pues antes salía alguien que presentaba el acto, leía el currículum, que hacía sentir al pregonero como un dinosaurio, y ahora pues salen gente que conoce bien al pregonero, y eso ya predispone a hacerlo un poco más cálido, más cercano y de una manera más familiar, porque en realidad estamos reunida la familia cofrade, como si nos reuniéramos la familia de sangre una noche de Nochebuena. Creo que todo eso también condiciona mucho el que vamos al pregón y nada más. Antes había pregón y un concierto, pregón y no sé qué. También en el año de Pablo, pues aquello era Puy de Fuy. Era el pregón y la representación que hubo ahí y la manera de que cada uno ha dejado una impronta. Era Puy de Fuy, pero estuvo muy bien también. Y la riqueza de los textos, pues yo creo que ahora está muy pensado en los pregones de hacernos no solo pensar, sino también hacernos sentir y descubrir la Semana Santa y acercarnos en esa meditación, que también es un pregón, a vivir los días grandes de nuestra Semana Santa. Antes de Diego, por terminar lo que tú has dicho, que ha cambiado el acto del pregón y ha cambiado el público del pregón. Eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Y yo, el año de Diego, lo noté, porque claro, por aquí algún añico llevamos en esto. Y yo veía gente, las pocas veces que se ve desde el escenario algo, y vi muchas caras que era su primer pregón.
y van al pregón porque van a ver a Diego. Ese año, digo Diego porque va a hablar ahora, cada uno en su año, tiene a sus hooligans. Y a sus Familia fans. y amigos los llaman. Entonces, eso también también nos está diciendo que un pregón distinto tiene un público distinto. Y ahora tú dices lo que Pues quieras. nada, vamos a hablar de mi libro. A ver, la pregunta iba más por si había una necesidad de hacer un pregón. ¿Qué utilidad tiene? Sí, ¿qué utilidad? Y yo creo que devolvería la pregunta es, ¿y si no hubiera pregón, esto sería lo mismo? Yo creo que al final es un preámbulo, es una antesala, ¿no? O sea, al final, como en los conciertos, están los teloneros. Y ahí, pues yo creo que el pregón forma parte de ese grupo de teloneros que calienta el ambiente y viene a anunciar lo que está por venir. Lo que está por venir pasa en una semana, pero lo anterior, que se llama Cuaresma, son 40 días más enero. A partir de que acaba la cabalgata, aquí ya el mundo cofrade empieza a cocinar, ¿eh? Y creo que el pregón forma parte también de esos momentos previos que alimentan esa ilusión y esas ganas que todos los cofrades tenemos. Si a mí me preguntaran qué sería de esto sin el pregón, yo creo que nos quedaríamos algo pobres, porque el pregón también es belleza y también aporta, es la obra personal de cada uno. Cuenta lo más profundo y su sentimiento más hondo de lo que siente respecto de la Semana Santa. ¿Hay algo más bello que eso? Pues es belleza. Luego comentaba con Silvia antes justo de entrar pues que cada pregón hay gente que le gustará un estilo, que nos gustará otro, que me ha gustado más este chico cómo lo ha hecho, fíjate esta chica cómo lo ha enfocado, pero a nadie nos deja indiferentes. Y eso también es importante, porque empezamos a valorar pregones, ¿no? Pues me ha gustado más, me ha gustado menos. Forma parte del concepto que entendemos de Semana Santa, ya no entenderíamos Semana Santa sin pregón. Con lo cual se ha hecho una de las citas ineludibles dentro del panorama cofrade y de nuestra Cuaresma. Y cada vez más se va enriqueciendo y cada vez más aportamos cada uno esas notas de color, que Silvia aportará las suyas en 2 semanas, y seguro que será un pregón distinto porque será, sin duda, su pregón. Pero una cosa, Silvia, perdona, ahora creo que ibas a... Pero, claro, cada pregón es distinto. No, está bien, creo que sí. Lo que pasa es que no coge... Cada pregón es distinto, decíamos, por resumirlo también y por dejar... ¿Por qué es necesario y por qué lo consideramos un encargo? Claro, es que lo estábamos diciendo... Claro, cada pregón es distinto y debe serlo, porque al final el encargo en qué consiste, que no lo hemos dicho tampoco. Consiste en que alguien tiene que recoger cada año, como un cronista también, lo que sentimos todos los cofrades y que, y que no podemos plasmar todos a la vez. Le cargamos a uno ese deber. Tú tienes el deber de representarnos, de ser nuestro vocero, nuestro portavoz este año, de decir que por qué hacemos esto o por qué sentimos esto y qué sentimos y qué va más allá de esto. Por eso es muy difícil que un pregón lo pueda hacer, por ejemplo, el ChatPG. El ChatPG no puede hacer un pregón de Semana Santa porque el ChatPG no tiene ni padre ni abuelos, ni hijos, ni nietos. Como no tiene eso, como no ha vivido eso, como no ha sentido eso, es imposible que escriba un pregón. Estoy de acuerdo contigo, Álvaro. ChatGPT no tiene sentimientos, por tanto, imposible utilizar un ChatGPT para transmitir algo que yo considero fundamental en 2 aspectos. Sí que es necesario, claro que sí, el pregón, por 2 razones. Primero, es una loa, es una alabanza a la Semana Santa de un pueblo muy rico en tradición, muy rico en historia, y una Semana Santa como las grandes de este país, que no tiene nada que envidiar a las grandes. Entonces yo me siento muy orgullosa y siento la necesidad de transmitirlo y compartirlo con el resto de cofrades. A mi manera, por supuesto, como hemos dicho antes, Diego, y cada uno aporta su guinda. Y además es parte necesaria del pregonero, es que llega un momento en que siente la necesidad de transmitir lo que siente y lo que además le gustaría que los demás de su pueblo sintieran.
porque es que es su sentimiento, es su pasión, es su orgullo. Por tanto, siente la necesidad de transmitirlo. Entonces, para mí es la principal característica que debe tener un pregonero, es exaltar, alabar, anunciar, animar a que la gente viva con pasión esa Semana Santa que no acaba en el domingo de resurrección. No nos olvidemos de ello. Semana Santa es fe, es esperanza y por tanto es necesidad de transmitir junto con la cultura, junto al patrimonio, junto al arte, una experiencia grandísima de fe. Precisamente sobre eso quería preguntaros si no creéis que a veces es una evidencia casi, la preparación de la Semana Santa, la Cuaresma, que es un tiempo para la conversión, para el silencio, para la reflexión, para nosotros los cofrades y los que tienen alguna pequeña responsabilidad, es el tiempo de cablearte, cansarte, no dormir, pelearte otra vez, no rezar porque no estás para rezar, estás por matar a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Estás metido en una vorágine y al final que es necesaria, es un sacrificio que todo el mundo que tiene una responsabilidad hace, porque para que cuando llega el Domingo de Ramos las procesiones puedan ver la calle, puedan ver la luz, hace falta que gente haya hecho ese servicio. Vale. ¿Creéis que el pregón también cumple una misión, como ha dicho Silvia, de evangelizar? Es decir, Óscar y yo, que somos bastante enfermos de eso de ver pregones como género literario, nos reímos mucho porque sabemos algunos trozos de memoria. Y en un pregón de otro sitio le decían, tal, ¿qué te han dicho? ¿Qué te dice la gente después del pregón? Y decían, pregones, me dicen pregones. Y decía uno me ha dicho que llevaba 3 años, 5 años, 10 años sin ir a ver al Cristo de tal. Y que, porque estaba enfadado, porque había tenido tal. Y después de oír el pregón, había vuelto a ver a su Cristo. Y yo recuerdo el año de Asun, una persona que le decía a Asun, es que tú me has cambiado la vida. O sea, es decir, ¿nos damos cuenta de verdad lo gordo que es esto? Quiero decir, o sea, cuando hacemos el esfuerzo vosotros que tenéis que hacer una radiografía de la Semana Santa por dentro y por fuera, la Semana Santa de todos, la Semana Santa propia y ponerte al revés, porque yo tengo ocasión de hacer algún pregón de mi hermandad, eso por lo que pase, insisto que es tenerte que abrir y como decía Álvaro en su pregón de Salesianos, es que esto que era para mí, para mi disfrute propio, tengo que aquí que contárselo a todo el mundo. Pero ese esfuerzo, ¿creéis que realmente es una catequesis? ¿O esto es una cosa estética? Por orden de veteranía. No tengo problemas. A los millennials. No, vamos a ver. Anda que yo. Claro, todo lo que hacemos, es que claro, la respuesta larga, la fácil es, claro, todo lo que hacemos tiene que tender a la evangelización. Por tanto, el pregón, como también todo lo que hace un cristiano, todo lo que hace un cofrade, por tanto tiene que tender a eso. Pero es verdad que nuestro propio comportamiento durante la Cuaresma, como has dicho, y durante el año, pues no ayuda a eso. Claro, pues sería más importante ejemplificarlo, ¿no?, con nuestros actos del día a día que con un pregón, pero bueno, somos humanos y para eso también la Cuaresma está para prepararnos. Pero cuando estamos pensando en el pregón, cuando estamos creando el pregón, tenemos muchos frentes en la cabeza, tenemos muchos cajones en la cabeza que vamos abriendo, muchos, y queremos alcanzar muchos objetivos. Está la evangelización, está la emoción, pero sabemos que no es un sermón. El pregón no es el sermón, no es el momento de sermón. No es un momento de invitar, de traer a gente. No vamos a ser el típico cura que cuando tiene la iglesia llena los echa, porque se dedica a subir al púlpito a echar una bronca. No, ese día es diferente, ese día queremos que nos conozcan, quien no nos conoce, que se acerque, quien le cuesta acercarse, que nos vea como bueno, que pese a todas nuestras miserias hay algo más, que pese a, bueno, que tenemos una tradición, que tenemos unos fines, que tenemos unos objetivos, que tenemos una cultura, algo de una historia, un presente, un futuro, que tenemos muchas cosas. Entonces eso
para mí, en ese momento, creo que en el momento del pregón pesa más que otros aspectos, si soy sincero. No estoy ahí para juzgar, no estoy ahí para hacer un sermón, estoy para invitar y intentar que la gente se acerque y me conozca. Yo en la línea que estaba comentando Álvaro, si el objetivo de un pregón fuera evangelizar, pues los pregoneros serían sacerdotes, que hemos tenido algún sacerdote pregonero y ha hecho pregones estupendos. Nuestro objetivo, yo no me lo marqué en ese sentido, pero otra cosa es que alguien en el desarrollo de un pregón haya un momento, algo que le haga clic y de que la emoción de ese pregón le lleve a recordar alguna cuestión, a replantearse determinadas cuestiones, pero como algo secundario. Creo que no es el objetivo. Un pregón es el anuncio de algo que va a venir, de una semana súper intensa. Es cierto que hablamos de fe. Bueno, en un pregón hablamos de tantísimas cosas, todos desde nuestra perspectiva, por eso son tan ricos los pregones, tan variados, porque nuestras vivencias son distintas, porque nuestra forma de sentir es distinta, nuestros filtros emocionales son distintos, complementarios, y por eso hay tanta riqueza en un pregón y hay tanto sentimiento. Y lo que hace es salir del pregón con ganas de ver Semana Santa, no con ganas de ir a misa, que eso está bien y es un complemento, pero para mí nunca fue el objetivo del pregón, fue invitar a todos los cofrades a vivir unos días excepcionales, partiendo de una experiencia, partiendo de unos sentimientos, partiendo de una visión, mejor o peor, y emocionarles y tener ganas de que venga esos días, esa Semana Santa. Yo sí creo que hay una parte de evangelizadora y parte del pregón, había un bloque que era narrar la pasión y documentarme de la pasión y enterarme o aprender yo mismo que la túnica blanca que se le pone a Jesús es para hacer ver y saber al pueblo que estaba loco, o que fueron 39 azotes los que se daban porque recibía el castigo. Y creo que en esas palabras, sagradas o no sagradas, pero sí bíblicas, yo recuerdo antes de empezar el acto del pregón, que fui a José Antonio Valero y le dije, ahora luego te voy a pedir un favor. Y antes de dar el pregón fui y le pedí la bendición, antes de dar el pregón. Yo creo que ahí va una carga... Costumbre que se ha quedado ya. No, me parece muy bien. Que va una carga evangelizadora. Efectivamente, trasladamos y compartimos un montón de vivencias y de curiosidades y la manera que cada uno de nosotros tiene de ver y entender la Semana Santa. Pero también estamos puestos para contar una historia que pasa en Elche durante 7 días, que así la hemos vivido durante muchos años, pero que en esas vivencias de esos 7 días estamos reproduciendo en la calle una catequesis, que luego también la hace de manera formidable, pero estamos todos reventados, el Grupo Jerusalén en el Gran Teatro, y que luego también lo oímos en Domingo de Ramos en misa cuando en el Evangelio se narra la Pasión, y en 4 momentos tenemos en la ciudad, también con nuestro pregón, de acercarnos a esa vida de Jesús en esos últimos instantes. Que el pregón tenga contenido bíblico, como no puede ser de otra manera, no implica que sea evangelizador, bajo mi punto de vista. Yo también hice un repaso de toda la Pasión de Cristo con todos los pasos y las imágenes de las cofradías y hermandades de Elche. Tampoco tiene una función formadora, porque te quedas con las ganas, porque es lo que hace falta, otra cosa es que haga falta evangelización, pero creo que se queda fuera del pregón, lo mismo que hace falta mucha formación en cuanto a cultura cofrade, que también se queda fuera del pregón, porque cuando tú realmente te preparas para el pregón, efectivamente, te lees
el Nuevo Testamento, la parte de la Pasión. Te vas a todas las iglesias a ver las imágenes que están expuestas en culto, que ves muchas veces nada más en Semana Santa, y empiezas a ver qué se mueve por dentro y empiezas a unir cosas. Por supuesto que el contenido es bíblico, es de fe, pero no, bajo mi punto de vista, no tiene ese objetivo. Otra cosa es que tenga, esté presente o alguien lo interprete de esa manera. Seguro que cada uno lo vive de una forma distinta, pero el pregonero es un anunciador. Pero no, lo que quieres, o sea, creo que al final es evangelizador en la medida en que lo que estás hablando. Claro, hablas de Dios, de la pasión de su Jesús muerte y de su resurrección. Pero eso no desde es ese punto de evangelizar. vista, sí, eso es evangelizar. Pues entonces sí claro, que evangelizamos. Claro, por eso las semanas, claro, por eso digo que sí. Sí, en el sentido lo que quieres de decir evangelizar. Tú es que cuando estás haciendo eso, tu corazón, en tu cabeza, no está el fin, el objetivo. El objetivo es conmover, emocionar. Bueno, pero es que eso también es evangelizar. Por eso digo que todo eso, por eso la Semana Santa la defendemos como un vehículo de evangelización, por porque supuesto. a través de los sentimientos, Eso a través es de la importantísimo. belleza, a través de la evangelizamos, acercamos a Dios a la gente con la belleza, Sí, y la palabra forma parte de eso también. Entonces, desde ese punto de Sí. vista, pero Sí. yo he dicho, yo empecé diciendo, Sí. cuando tú estás escribiendo el pregón, cuando estás no estás con la cabeza de yo tengo que evangelizar, no, yo en esa parte te he entendido, pero en la medida que hacemos todo lo demás, estamos evangelizando también. Y yo me quiero quedar también con, al final, estamos hablando de la Semana Santa, pues hay otras festividades que igualmente... ¿Nos escucha? Ahora mejor. Otras festividades igualmente que se anuncian, como los carnavales o las fiestas patronales de nuestra ciudad, que también tienen un componente crucial, que es el epicentro, y todo gira en torno a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción. Pues aquí hablamos de la Semana Santa y hablamos de la pasión, muerte y resurrección, y entonces indudablemente cuando sale un paso a la calle es una manifestación de fe, es una catequesis popular, y pues todos tenemos esa formación y por eso también nos gusta tanto la Semana Santa, basada en nuestra creencia, en nuestra fe. Todos. Es que no hay otra Semana Santa que no sea la que está formada. Yo hablo del pregón, no de la Semana Santa. Un paso que se ponga en la calle y no sea devocional, un paso que no sea evangelizador, eso no es Semana Santa. La chapa que vamos a dar cada uno contando nuestra historia, vida, obra y milagros. Es verdad que cada uno va a tener su punto, su visión sobre la Semana Santa, y en consecuencia va a poner ese punto de evangelización, como lo tuviste tú, Asun, y como lo hemos tenido todos, porque al final es indudable que estamos hablando de una misma realidad. Entonces, evangelizamos, contamos el Evangelio, contamos lo que ocurrió, contamos esa parte de la historia, y eso es innegable. Lo decía antes y sigo insistiendo en lo mismo, vivir para contarla, ¿no? Pues al final esas experiencias, esa cuando uno ve La Pasión de Mel Gibson y siente un poquito que esto también es Semana Santa, eso es también parte de contar lo que supone y lo que decíamos de evangelizar, ¿no? De contar esa pasión de Cristo. Pero, y ahora te dejo, Silvia, porque creo que la protagonista también, pero es que ahora, hola, perdón, es que incluso el pregón de las fiestas de agosto puede servir para evangelizar. Su objetivo no es evangelizar, pero si tú en el pregón de las fiestas de agosto pones a la Virgen de la Asunción en el centro, que es lo que tiene que estar, y te atreves a decirlo delante de toda la ciudad y lo manifiestas delante de la ciudad, ya estás evangelizando, porque entonces estás haciendo entender a la gente que todas esas fiestas, que toda esa pólvora, que toda esa música, que todo se construye y se ofrece y se construye en torno a nuestra madre, a la Madre de Dios. Y en moros y cristianos también, y en el Carnaval de Cádiz también con la chirigota. No, todo, en todo. Al final hay un fundamento único, y es que la Semana Santa es el eje vertebrador de la Pasión de Cristo. Las fiestas de Elche, el eje vertebrador es la patrona, y en los moros y cristianos, pues evidentemente estamos hablando de otras cosas. No me quiero hacer yo el fino para devolverle a Silvia la palabra,
pero creo que no es un instrumento expreso de evangelización, pero que tiene una consecuencia evangelizadora, porque en el momento que remueve a las personas, no me quiero yo pegar aquí un exceso de latín, pero creo que eran 4 vías, no sé si los que son más expertos en arte, verum, bonum, et pulcrum, las vías, me falta una, San Agustín, ¿no? Et pulcrum, ¿no? O sea, la verdad, la bondad y la belleza. Pues la belleza son vías para conocer para acercarnos a Dios por esas vías. Entonces, un pregón que está cargado de verdad, de bondad y de belleza, pues es una herramienta potentísima y además con el arma más poderosa que existe, que es la palabra. O sea, que creo que estaremos de acuerdo que si no era para eso, pero acaba produciendo ese efecto. Silvia. Pues un poco yo coincidiendo con lo que habéis dicho antes. A ver, efectivamente, imagino que aún no he tenido la experiencia de estar en el Gran Teatro de esa manera tan vertiginosa delante de tanta gente en un pueblo, esperando a escuchar tu pregón. Indudablemente, si desde el primer momento que se te hace el encargo de pregón no piensas en el eje fundamental, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque eres el pregonero de Semana Santa, no tiene ningún otro sentido. Pero es cierto que luego, según el enfoque de cada pregonero, pues en el punto central, el eje central de su pregón, lo va a enfocar desde su propio sentimiento, cómo lo vive, de manera más artística, de manera cultural, de manera más religiosa. Entonces, como es tu necesidad de transmitir cómo sientes y vives tu Semana Santa, no sales a dar ningún sermón ni ninguna misa, por supuesto, como un sacerdote, Dios nos libre, porque no lo somos. Si fuera sacerdote o religiosa, pues sí, pero indudablemente tu sentimiento y cómo sientes y vives esa Semana Santa va a quedar ahí plasmada, sea desde el punto de vista más religioso o no. Indudablemente va a evangelizar, porque si tú hablas de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y cada una de las hermandades y cofradías representan una estación de penitencia distinta, evidentemente esa es una de las funciones fundamentales de la Semana Santa, y el pregonero va a anunciar, y muchas veces, o la gran mayoría, enumera una por una a cada una de esas estaciones de penitencia. Por tanto, hay un toque de evangelización siempre. Será más profundo o menos según la vivencia de cada pregonero y cómo lo sienta. Y cómo es. Y cómo es. Y como anuncia una Semana Santa popular, popular, pues también evangelizar, y también tiene algún exceso. Claro. Propio y necesario, y propio de algo que es pues nacido de lo popular y que es de lo laico y que se vive en la calle, y eso también tiene que estar en un pregón. No tiene que ser solemne en la medida, pero permite determinadas licencias, con límites, pero alguna licencia. Y de hecho yo creo que, como habéis nombrado antes, ha cambiado tanto el tipo de pregón y pregonero que se nombra y se encarga hoy en día, pues eso también hace que el pregón sea más cercano, mucho menos, pues eso, sí, es artístico, no sé cómo decirlo, farandulero, o no sé cómo llamarlo, pero hoy en día es mucho más cercano, más directo, más palpable, más sentimental. Por lo tanto, todo eso al final llega más al cofrade, el sentimiento cofrade. Sí que he de decir, desde esta posición que tengo de esta continuidad de ver, que a todos os sale en un momento dado el carácter valenciano del exceso, que aunque vertamos en algunos moldes, en algunos tengamos un tamiz de algunas formas de expresar del sur, pero nos sale aquí la valencianía mucho a la hora de que somos exuberantes, por no decir otra palabra, nos gusta el exceso, como tú has dicho muy bien. Yo creo que yo tengo la visión periférica de decir, al final siempre acabas queriendo hacer, porque es que es nuestro carácter. Pero es que además no tiene nada que ver una Semana Santa de Sevilla con la de Elche y demás, pregonando lo mismo, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Al final, sin querer, tú lo ligas a la cultura, tradición y arte de tu pueblo. Entonces,
por supuesto, en este tipo de pregones, al final también se nombra a la Virgen de la Asunción. Yo no quiero hacer ningún tipo de spoiler aún y quiero excederme anticipando mi pregón, pero claro, no es lo mismo que se pregone en Elche, que en Valencia, que en Madrid, o en Sevilla o en Zamora. Entonces, sin querer, al final lo ligas al eje vertebrador de tu pueblo. Entonces, eso es la evangelización, al final. Llamémoslo como queramos, más íntimo, más profundo, pero estamos transmitiendo. Antes de darle la palabra al público, sí, para que hagan alguna pregunta, comentario, observación, sí que brevemente, ¿podríais dar alguna anécdota graciosa de, fíjate lo que me pasó, lo que me dijo fulanito, lo que me pasó con el pregón, esto hice antes, manías, cosas y manías de cada uno que dijeras, esto no lo he contado nunca, pero mira, me pasó que mi tía me dio un beso y me regaló un caramelo, yo qué sé. A mí me pasó una cosa, a mí un señor de Asia comió murciélago y me tuvieron encerrado 3 años. Un señor de Asia comió murciélago y a mí me tuvieron encerrado 3 años. Por un mosiguillo. Yo, un recuerdo y una anécdota que tengo, una noche escribiendo el pregón, terminé de escribir ahí unas páginas y digo, madre mía, qué cosa más bonita me ha salido. Y por la mañana, al día siguiente, que era fin de semana, digo, madre mía, esto no lo puedo decir, esto es una castaña. Y otro recuerdo que tengo del pregón, o una de las cosas que hice, que sabe poca gente, la noche antes del pregón, toda la carpeta me la llevé, bueno, lo he contado a los otros pregoneros, me llevé la carpeta con todas las hojas a ponerlo en la hornacina del Cristo Zalamea. Tengo algunos contactos allí y dejé la carpeta toda la noche con el Cristo. Por la mañana fui a retirarla, un ensayo en el Gran Teatro, y a mediodía llevé el pregón para dejarlo a los pies de la Virgen de la Asunción, hasta que antes de ir a hacer ese pasacalle y esa procesión hacia el Gran Teatro, pues fui y retiré del camerín la carpeta con las hojas del pregón. No, yo chismes, pues sí, que es verdad que yo como camarera de la Virgen, cada vez que entro al camarín de la Virgen, le digo a la Virgen, Mare Déu, enfócame, hazme instrumento y nada, pues eso, también recuerdo así anécdotas, pues una noche a las 4 de la mañana sentí la necesidad de levantarme, a las 4 de la mañana literalmente, a escribir. Me dice, ¿pero qué haces? Pues, tengo la inspiración divina ahora mismo y me he levantado. Y nada, pues tengo que decir que estoy segura y completamente segura de que aún no tengo mi pregón acabado, porque siempre me parece que me quedo corta. Y nada, todo me parece poco para mi ciudad y mi Semana Santa. Sí. Como anécdota, yo durante el tiempo que tenía que estar escribiendo el pregón, pues enferma mi padre y pasó pues cerca de un mes ingresado. El pregón se paró ahí. Y cuando lo retomé, me puse a escribir como loca. Yo pensaba que no llegaba y que no tenía suficiente pregón. Y cuando paro y me pongo a revisar el pregón, tenía 1 hora y media de pregón escrito. Entonces me puse a quitar pregón. Llegó la víspera del pregón y me pidieron de algunos medios el pregón y mi pregón no estaba terminado. Entonces yo dije, pues si te esperas a la noche, te lo paso porque no lo tengo terminado. Me dijeron, no será verdad. Yo digo, cierto. Y efectivamente, la primera vez que leí el pregón entero, tal y como quedó, fue la noche del Gran Teatro, en el pregón mismo. Yo me fui a ver a María Santísima de la Victoria, al Salvador, al día antes del pregón, ya cuando terminé el pregón, y luego me pasé por la capilla de oración de la calle del Salvador,
estuve un rato allí y sentí una paz y una calma que me ayudaron mucho para el día siguiente, porque realmente mi estado anímico era bastante excitado y alterado y necesitaba pausarse. Yo anécdotas muchas, o sea, creo que llevaba ese bloc de notas al baño, a los viajes y muchas veces pues la gente me preguntaba ¿y qué estás anotando ahí? Pues ideas, pero ¿ideas para qué? Pues explícale a un guiri qué es un pregón y qué es un pregón de Semana Santa. Pues oiga, es que estoy anotando porque soy el pregonero de la Semana Santa. Ah, ¿y eso qué es? Pues al final, en francés y en inglés supe o pude explicar qué era ser pregonero y sobre todo qué era la Semana Santa, algo difícilmente, o sea, que no todo el mundo lo entiende, aquí en España todos, pero cuando viene alguien desde de fuera, realmente cuando lo ves ojiplático entiendes la perplejidad y lo complejo de poder explicar qué es la Semana Santa, qué es este sentimiento para nosotros. Y otra anécdota que tuve es, bueno, yo incorporé algo un poquito transgresor, lo hice algo poético, mi pregón fue poético porque para mí la Semana Santa es muy poética, tiene ese puntito de arte, ¿no?, que hablábamos antes. Y quise incorporar esa parte de más hip-hopeada, ¿no?, del pregón. Y se lo conté a mi amigo Héctor, que el tío es muy grande en muchos aspectos, si lo veis vais a entender por qué lo de grande. Y le dije, pues yo quiero hacer esto y quiero que me rapes, esta parte. Pues ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque los tempos son estos, este es los tempos del rap. Pero no puede ser porque vamos a hacerlo de esta otra manera. Pues hasta que él me entendió y yo lo entendí, pues a lo mejor transcurrieron más de 2 semanitas, porque a su vez también iba un piano de por medio, en fin, los efectos especiales que hablamos, ¿vale? Yo lo viví, o sea, lo disfruté, pero sobre todo lo viví muy intensamente en los momentos de la preparación, porque conté pues con Óscar también, estuve disfrutando de Asun, que me contaba su pregón, cómo lo había vivido, y en cierta manera empiezas antes de que pase, a poder saborear las mieles de lo que supone un pregón. Y me ha dado, pues eso, amistad y conocimiento y vivencias que no cambiaría, y que a todo el mundo que tenga la oportunidad, como va a ser Silvia este año, de poder vivir un pregón, os lo podrá decir. Es un orgullo, pero a su vez es una experiencia de vida, sin duda. Yo, ahora hablando en serio, yo he sido un pregonero muy pesado, no solamente por los años, porque yo el pregón necesitaba leérselo a gente, he dicho que era, y necesitaba compartirlo con gente, y necesitaba ver la reacción de la gente. Y en ese sentido, también después de 3 años, el pregón lo habías aborrecido, ya no sabías distinguir, ya no sabías si cambiar, no cambiar, eran 3 años leyendo lo mismo, entonces... Pero yo se lo compartía mucho con la gente, lo leía mucho a la gente, a amigos. Eso hacía, yo lo necesitaba compartir, necesitaba verles y ver la reacción y ver si se entendía, porque lo estaba haciendo para... Y eso también hacía que el pregón, en mi caso, tenga pequeñas partes de mucha gente. Que eso también, no lo he dicho, pero es algo bonito, ¿no? Que tiene partes que he ido sacando de ayuda, de ideas, de correcciones, de cosas a lo mejor que no están, que también ayudan, y cosas que, por ejemplo, ahora te estoy viendo a ti, yo me acordaré siempre, Joaquín, estábamos 2 semanas antes del pregón, con el tema de la música. Sabía qué tipo de pregón había hecho, sabía que necesitaba momentos de descanso, de respirar, porque no era... Y no sabía cómo hacerlo del todo, quería poner unas marchas, y entonces tú te inventaste esto de las ráfagas, lo suficiente para dejar respirar y respirar, pero no que desconectase. Entonces, creo que sí, creo que en mi caso lo bonito es que al final tiene mi pregón pequeñas cosas de mucha gente, y eso para mí también es importante. Yo una cosita más que quería añadir. A mí justo me ha pasado lo contrario que a ti, Álvaro.
En mi familia. Yo estoy en mi casa, busco mi momento, pero además de aislamiento personal. Tengo a mis hijas pendiendo de un hilo ahí, están todo el rato pendientes de... Quieren saber y conocer el pregón de su madre. Para mí también es una honra, porque desde el primer momento que me nombrasteis pregonera, para mí ha sido también motivo de orgullo personal, porque siento la felicidad en la cara de mis hijas. Entonces también eso es un modo de evangelizar al final lo que estamos diciendo, porque si yo me descuido, me cogen los papeles y quieren saber qué he puesto. Pero además es que lo están viviendo en casa, lo sienten, lo viven. Esa es la manera de transmitir. Al final, cuando transmites en familia, evangelizas sin querer, sin dar sermones. Entonces, pues es una cosa muy bonita, que la estoy viviendo, pero sí que es verdad que he buscado o busco mi momento íntimo, personal. Pues un momento de decir, esta soy yo y quiero contar mi verdad o mi sentimiento. Seguro, ¿no? Seguro. Yo lo hubiera apostado. Conociéndote ya. El público, como diría Álvaro en otras ocasiones, la cerveza se calienta, pero aún así, ¿alguna aportación, alguna pregunta? ¿Alguien se quiere brindar a ser pregonero para Sí. es el foro adecuado? Yo creo que lo que no... Haciendo ideas. Hay que ojear, como dice Álvaro, para... No, venga, Antonio. Para vosotros, ¿cuál ha sido el mejor pregonero de Elche? Uno por uno, por favor. Sin duda yo. Yo pienso como Óscar, yo. Yo voy a contar una anécdota de eso que no es de aquí, es de Sevilla, porque como ya he dicho que somos bastante enfermos, que Rafa Serna, al pregonero del año siguiente, Alberto García Reyes, le dijo: Alberto, tienes mucho mérito, y más hacerlo después del mío. Para mí, bueno, primero, Antonio, quiero agradecerte todo el trabajo con esta iniciativa. Da gusto tener alumnos comprometidos como tú, y nada, y gracias por ayudar a poner en marcha esto. Venga, voy a ser... Para mí, la mejor pregonera de la Semana Santa de Elche es la Virgen de la Esperanza. Pues bueno, pues ya estaría. Pues yo no me quiero quedar con ningún pregón, me quiero quedar con trocitos de distintos pregones, porque la belleza al final la encuentras en, bueno, tú particularmente, tu propia visión, y creo que cada uno ha aportado algo distinto, entonces siento ser políticamente correcto, pero es que es verdad, o sea, el pregón de Asun lo disfruté, el pregón de Álvaro también y el pregón de Óscar también, porque cada uno tiene su verdad, y el pregón de Silvia, por supuesto, también estaré ahí para disfrutarlo. Y con independencia de lo que piense cada uno, al final es la visión personal y lo que ha vivido esa persona sobre ese pregón, que incluso quien lo haga también importa, porque te transmite de una forma o te transmite de otra. Y por supuesto el pregón de Antonio, que también lo viví y lo disfruté igualmente. Yo, relacionado con lo que está diciendo ahora Diego, en los años tan difíciles de la pandemia se hicieron cosas muy bonitas. No tuvimos Semana Santa, pero se hicieron cosas muy bonitas. Y una de ellas es, se hicieron en distintas poblaciones, y aquí en Elche también, lo que se hicieron fue coger trozos de pregones, de pregones más significativos o pregoneros y pregoneras que estuvieron dispuestos a ello, y estuvieron leyendo trozos de cada uno de sus pregones, y realmente fue algo muy bonito, muy emotivo encima con el contexto que estábamos viviendo, y puede ser lo que dice Diego. ¿Un pregón de pregones? Un pregón de pregones, exactamente. Infinito de extractos y de momentos. Claro, yo lo vuelvo a decir, el Domingo de Ramos, tal y como lo describe Antonio en el año 2006. Hola. El pregón de Antonio, de la manera como empieza, de ese Domingo de Ramos, cómo lo describe, con la música y tal, yo me quedo ahí atrapado en ese momento, pero luego es que hay un montón de momentos de muchos pregoneros que si alguien se dedicara a seleccionar
cada uno de esos momentos, saldría un pregón infinito precioso. Fijaos ¿Y si decimos cuál es el peor? Fijaos que el año ese que fue el 21 de los, antes de darle paso a Antonio, que fue el 21, que fue el año de los 4 pregoneros que hicieron sus fragmentos, recuerdo perfectamente que al día siguiente era la misa de Cristo de Zalamea. Y yo estaba allí. Y los pregoneros fueron Remé Sanz, Pepe Pérez, don Miguel Ángel Marcos y Óscar. Y, cuento la anécdota, Susi, la madre de Óscar, estábamos allí en San José en la misa y me dice: ay, qué bien que estuvo la noche. Y hace: ¿tú te acordabas que estuviera tan bien el pregón de Miguel Ángel? Porque la segunda vez que lo oyes, lo disfrutas de otra forma. Y hace: oye, me ha parecido, dice, no me parece tan bueno cuando lo oí en su momento. Claro, eran los momentos maestros. Antonio Sánchez, pregonero 2006. Hola, buenas noches. Bueno, por alusiones, ya que me habéis nombrado, os agradezco el detalle. Hace 20 años que hice el pregón de Semana Santa, un pregón innovador, como ha apuntado Óscar, por encargo de la Junta Mayor, y donde le dimos una importancia a la palabra y a la música interpretada en ese momento en directo con el conservatorio. Yo recuerdo algunas anécdotas que por eso me apetecía compartirlas, no me quiero extender mucho porque hoy estoy detrás de la cámara, pero es verdad que cuando a mí me encarga la Junta Mayor el pregón, yo no era un cofrade en activo, pero sí era el portavoz de muchos cofrades. Es decir, para mí, retransmitir la Semana Santa en aquel entonces, solo éramos 2 televisiones las que llevábamos a cabo esa difusión de la Semana Santa, y el tener todos los días una media de 4, 5, hasta incluso 2 turnos de 8 personas, muchas de esas personas que me acompañaban en las retransmisiones fueron las que a mí me formaron en Semana Santa. Entonces, para mí, contar, como estáis diciendo, anunciar la Semana Santa, fue fundamental hacerlo en boca de todas las personas que durante esos días me acompañaban en Semana Santa. Y describir algunas cosas que me parecían fundamentales, poner en valor toda la celebración de la Semana Santa en conjunto, teniendo como punto de partida el Domingo de Ramos, porque llevábamos muy pocos años como fiesta de interés turístico internacional. Y dentro de esa visión que le trasladas a un público que está en el teatro, y como periodista, cofrade, que tenía que contar tantas cosas, me apetecía contar una serie de cosas que a la vista de la gente no es lo habitual, porque yo me iba, que si a algún ensayo, si a hablar con presidentes, con presidentas, y todo eso me apetecía compartirlo de alguna forma en el pregón. Yo hice un pregón muy mariano, tomando como protagonista a la Virgen de la Asunción, que es la primera que se convierte en la Dolorosa Ilicitana. Porque aquí, bueno, en los últimos tiempos ha proliferado mucho esto del cambio de manto, de vestir de hebrea a las distintas dolorosas. Sin embargo, en Elche se da una circunstancia que la primera que anuncia la Cuaresma es la patrona de Elche, con esa tradición de colocarle el manto de Cuaresma. Y esas cosas me sirvieron a mí para darle el valor a todas las cofradías y hermandades de Semana Santa. Y con respecto a 2 anécdotas que me ocurrieron en el pregón, en 2006 sabéis que vino la Dama de Elche. Bueno, pues hasta la víspera no se confirmó oficialmente que la Dama vendría a la ciudad. Entonces ese fue el último añadido que le hice yo al pregón de Semana Santa. Y una anécdota muy buena que nos ocurrió entrando al escenario fue que el alcalde por aquel entonces, Diego Maciá, dijo cómo teníamos que entrar al escenario. Y nos lo dijo. Nos dijo que a él no le gustaba cómo se entraba al escenario sin ningún tipo de respeto hacia el público que nos estaba esperando. Imaginaos que eso os lo dice el alcalde a las personas que teníamos que entrar, el consiliario, el arcipreste, creo que también estaba, el presidente de la Junta Mayor, que era Pepe Pérez, y él fue el que nos dijo cómo nos teníamos que meter en el escenario y cómo teníamos que entrar al escenario. Con lo cual, bueno, pues
ahí de alguna forma vi la implicación de una primera autoridad, que a lo mejor no era una persona que se proliferara ni tuviera que ver mucho con Semana Santa, y sin embargo sí puso en valor ese hecho de anunciar la Semana Santa en un espacio como es el Gran Teatro, que luego va a agrupar a muchísima gente esperando a que una persona diga comienza la Semana Santa. Y simplemente nada, gracias por haberme nombrado en varias ocasiones, me he visto muy reflejado en todas las personas que habéis participado en esta tertulia, que pone en valor ese trabajo del pregón. Gracias. Me dice la autoridad que gracias a todos y que ahora nos esperan arriba en la última planta para compartir, para seguir la tertulia alrededor de un pisco labis. Muchas gracias.